la cubana, encontraron su fuente de inspiración en la Revolución de Octubre. Y yo diría más aún, no solo se inspiraron en la gesta de octubre las revoluciones, podríamos decir, de sello marxista, acaudilladas por grupos marxistas, por partidos marxistas, sino que también movimientos de liberación nacional. Incluso movimientos populares, tanto sociales y políticos, como el chileno, que no se inscribían en principio en la óptica del asalto al poder, sino de su ocupamiento más o menos gradual, también de algún modo encontraron su inspiración en esta revolución. Era entonces el tiempo que Lenin había definido como el del imperialismo y la revolución proletaria. En realidad, desde una perspectiva muy crítica, que es la mía, la revolución proletaria no triunfó en ninguna parte. Hubo revoluciones populares con mayor o menor protagonismo del proletariado propiamente tal en diversos países, pero la dirección proletaria de dichos procesos yo creo que fue solo un recurso discursivo, y eso se puede probar a través de dos elementos muy importantes. Primero, el más evidente, no es el decisivo, pero sí es importante por la composición social de la dirigencia de su vanguardia, que en la inmensa mayoría de los casos, desde el punto de vista de la extracción de clase de su componente, es cuestión de examinar, por ejemplo, como lo ha hecho el historiador francés Marc Ferron, ¿no es cierto?, el comité central o el buró político del partido bolchevique en 1917 no era proletario, sino que era pequeño burgués, y en algunos casos burgués. No en todos los casos, pero a lo menos en el 70%. Y lo mismo ocurre con las demás vanguardias proletarias de las distintas revoluciones victoriosas o fracasadas en el resto del mundo. Pero más importante que, y ese es el punto sobre el cual yo creo que la izquierda chilena y mundial no ha discutido lo suficientemente, es el carácter de los sistemas sociales de los países del llamado socialismo real. ¿Qué fue lo que se construyó realmente? ¿Fue el socialismo, tal como lo definen los clásicos del marxismo, Marx fundamentalmente? O sea, una sociedad en transición hacia el comunismo, hacia la sociedad sin Estado, sin trabajo asalariado, sin clases sociales, sin diferencias entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, sin diferencias mayores entre la ciudad y el campo. ¿O fue otra cosa? ¿O fue tal vez una suerte de capitalismo monopólico de Estado gracias a estos países, ¿no es cierto? Cuestión de ver lo que ocurrió en la Alemania Oriental, en Rumania, en otros países. ¿Cuál fue la reacción mayoritaria de la población a fines de los años 80, en la propia Rusia, con la propia Unión Soviética, ocurrida apenas tres lustros después de la derrota de la Unidad Popular, creo yo, que confirma el agotamiento del impulso de la Revolución de Octubre, que ya había tenido, a decir verdad, hitos muy importantes, ¿cierto? No fue un fenómeno nuevo, ¿no es cierto? Esto partió en la propia Unión Soviética, con el régimen stalinista, que si echamos a analizar lo que fue este régimen, significó una gravísima derrota para los trabajadores soviéticos. Es cuestión de analizar, por ejemplo, otro aspecto que es muy poco conocido y que un historiador como Charles Bettelheim lo ha dejado pero irrefutablemente claro en esta gran obra que se denomina, quizá que puede leerla algún día, está publicada en castellano, pero no está disponible en Chile, aquí en Argentina, para procurarse las luchas de clases en la Unión Soviética. Demuestra cómo en la década de los 30 se instaura una dictadura feroz, no solamente sobre el campesinado soviético que ha reducido a la situación de trabajador colchosiano en circunstancias que son casi increíbles, sino que sobre la propia clase obrera, que era la clase que se suponía estaba en el poder. Es decir, hay una dictadura sobre la clase obrera
a través del despotismo de los planes quinquenales y de sanciones penales, el código laboral, el verdadero código penal, el código laboral soviético de los años 30. Es decir, ahí ya culmina una primera gran derrota del socialismo y de los trabajadores soviéticos. Pero esto tiene un montón de hitos, ¿no es cierto? Hungría en 1956, levantamiento de los trabajadores húngaros contra la dominación soviética, Polonia en el año 56, el 70, el 76, en los 80, la tentativa del socialismo rostrumano de Checoslovaquia en 1968, el comportamiento imperial de la Unión Soviética en países como el Afganistán desde fines de la década del 70 y a lo largo de los 80. ¿Para qué seguir? Y en los años 70, los de la Unidad Popular, se produce el cambio epocal. Derrota a la Unidad Popular, últimas revoluciones victoriosas, movimientos de liberación nacional en África, movimientos anticoloniales y antiimperialistas, victoria de los pueblos indochinos contra el imperialismo norteamericano en el sudeste asiático, y la última, a fines de la década, la victoria de la revolución sandinista en Nicaragua. Pero al mismo tiempo que se producen estas victorias, se inician las experiencias neoliberales a nivel mundial, en muchos países, y el desmantelamiento del sistema keynesiano. En algunos lugares de manera más brutal y pronunciada, como el caso de Chile, que es el precursor, ¿no es cierto?, a través de la dictadura de Pinochet. En otras partes de manera un poco más lenta y escalonada, porque no hay condiciones políticas como para instaurar una dictadura, y por lo tanto la posibilidad de resistencia de los trabajadores es mayor. Y durante los años 80 se va a ir profundizando, estos procesos se van a ir profundizando, se produce el ascenso ya incontenible prácticamente del neoliberalismo a nivel mundial, ocurre la derrota definitiva del llamado socialismo real y la crisis terminal del movimiento comunista internacional. Algunos dirán, pero sí hay partidos comunistas. Sí, todavía hay, pero no hay movimiento comunista internacional, ¿no es cierto? Y en los 90, finalmente, y hasta nuestros días, el surgimiento de un mundo unipolar y síntomas, eso es esperanzador, de crisis del modelo neoliberal. ¿Qué podemos concluir al respecto? Ciertamente que vivimos aún en la época del imperialismo, que es una palabra que poco se utiliza. La diferencia está que ahora hay claramente, por el momento, la hegemonía de una sola gran potencia, hasta ahora. Pero no vivimos ya, si es que la vivimos en algún momento, la época de la revolución proletaria. A lo menos bajo el concepto clásico, el que aprendimos en los textos de Lenin, por ejemplo. Podríamos agregar que otros elementos de la época de la Unidad Popular ya no existen o han sufrido cambios muy, muy profundos. Por ejemplo, por ahí por la década de 1970, termina en lo fundamental por desaparecer el mundo colonial. Ya casi no quedan colonias, muy pocas. América Latina es una excepción, donde está presente el colonialismo francés, fundamentalmente, en algunos pequeños territorios. Pero a escala planetaria, las formas coloniales clásicas han prácticamente desaparecido. La dominación, evidentemente, asume formas más sutiles, financieras, dependencia económica, pero la forma clásica ha desaparecido. Entonces ya tenemos un elemento distinto. Y, sin lugar a dudas, han surgido muchos elementos nuevos que no se podían prever en la época de la Unidad Popular. ¿Qué podemos concluir para dejar tiempo para el debate? Que evidentemente vivimos otro tiempo histórico. No es el tiempo histórico de la Unidad Popular. Aunque muchos de los problemas fundamentales de la sociedad chilena se mantienen, y se mantienen muy parecidos
a los de 1970, como la desigualdad social, la gran desigualdad social, como la concentración del poder económico y político, que probablemente incluso se ha agravado. Las formas y a veces los contenidos han cambiado. Hay que tener la claridad suficiente como para ver que eso ha cambiado. Por ejemplo, en Chile los actores populares han cambiado profundamente. Y han cambiado en todos los sentidos, estructuralmente, culturalmente, ideológicamente, políticamente. No son los mismos sujetos populares que existían en la década de los 60 o de los 70. Por ejemplo, la clase obrera. La clase obrera se ha reducido en términos cuantitativos drásticamente desde mediados de los 70, cuando empieza la implementación del modelo neoliberal, por la desindustrialización, por la terciarización de la economía, por la precarización del empleo. Hay centenares de miles de microempresarios que son elementos populares, pero en un sentido estricto ya no son proletarios. No tienen un patrón a quien reclamarle. No tienen un burgués, un capitalista a quien hacerle huelga, salvo que se hagan huelga ellos mismos. Tan grave como esto es que también ha cambiado la autoidentificación de los trabajadores de la clase obrera. Casi nadie se autoidentifica hoy día como miembro de la clase obrera. Antes era un orgullo decir, yo pertenezco a la clase obrera. Ahora el 80 y tanto por ciento de la población, y es rayar a lo ridículo, pero es así, se autoidentifica como de clase media. Todas las encuestas lo demuestran. O sea, la clase obrera no solamente se ha desconstruido estructuralmente, numéricamente, se ha desconstruido mental, ideológica, cultural y políticamente. Y los trabajadores en general. También se han destruido o jibalizado sus representaciones sociales y políticas. Voy a dejar de lado las representaciones políticas para no herir ninguna susceptibilidad, pero si nos fijamos en el sindicalismo, y no estoy hablando del sindicalismo obrero, sino que de todo el sindicalismo, de otros gremios de trabajadores que no son estrictamente obreros, esto nos reagrupa más allá del 10 o 12% de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿es posible hablar de vigencia del proyecto de la Unidad Popular? Sin duda, muchas de las tareas de la UP están pendientes. Creo que su necesidad salta a la vista. Habría que ser muy ciego, muy obtuso para no darse cuenta. Pero yo me pregunto si acaso un proyecto es solo la expresión de deseos y necesidades. O tal vez se necesita algo más, elementos teóricos y estratégicos que lo hagan viable, al menos en el papel, ¿no es cierto?, como punto de partida, que hagan viable su concreción. Elementos como programa, fuerza social, instrumentos políticos, alianzas, identidad y marcos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía al comienzo, todo tiene su tiempo y la Unidad Popular fue en otro tiempo histórico. Es necesario pensar en un nuevo proyecto que, procesando la rica experiencia de la Unidad Popular y del conjunto de la historia del movimiento popular, se plantee en una perspectiva de futuro y no de mera evocación nostálgica, y que asuma creativamente las nuevas realidades, los nuevos problemas que enfrenta la sociedad chilena, los viejos y los nuevos problemas, reitero, muchos de ellos inexistentes o no evidentes en la época de la Unidad Popular. Me parece que así y solo así se podrán abrir de nuevo las grandes alamedas. Muchas gracias.